el mensaje del libro de Apocalipsis. Nos encontramos en la quinta conferencia en esta noche y vamos a estudiar del capítulo 1, versículos del 10 al 20. Continuamos con la visión glorificada del Hijo de Dios. Dice el apóstol Juan en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Vimos nosotros ya anteriormente que esta frase en el Espíritu significa que Juan se encontraba en la dimensión espiritual, no estaba todavía fuera de su cuerpo, porque todavía no sube él al cielo hasta el capítulo 4, sino que en el Espíritu implica que estaba él caminando en el Espíritu. O sea que en el momento en el que Jesucristo se acerca y él recibe la revelación, él se encontraba en el Espíritu. El apóstol Pablo en Romanos 8 explica esto en el capítulo 4 al 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, el ocuparse de la carne es muerte. Así como tampoco, ¿verdad?, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que cuando Juan recibe esta visión, esta aparición de Jesucristo, él se encontraba en el Espíritu, no se encontraba en la carne. Dice Juan que estaba también en el día del Señor, y lo vimos también en la clase pasada, que esta frase implica un período de tiempo donde Dios vendrá a juzgar al mundo, donde los juicios de Dios serán derramados sobre toda la humanidad, donde nosotros ya no vamos a estar aquí en este planeta, y donde se cumplirá lo que Dios le habló en el capítulo 9 de Daniel, a través del ángel, dándole a Daniel lo que se llama la semana 70 o Septuaginta de la profecía de Daniel. En Daniel 9, el ángel se le aparece y le dice, Daniel, 70 semanas están dadas a tu pueblo sobre la santa ciudad y a la nación de Israel, para que se termine la prevaricación, el pecado, se selle la profecía, se unja el santo de los santos, y todas estas profecías de Daniel 9, 24 al 27, no han tenido todavía su cumplimiento. Van a tener su cumplimiento precisamente desde el capítulo 4 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en lo que se llama el período de la semana 70, o del juicio de Dios, o del día de Jehová, o del día del Señor en el Nuevo Testamento. Dios vendrá, juzgará al mundo, la gente no podrá soportar las cosas tan espantosas apocalípticas que van a sobrevivir, y es lo que se califica o lo que se considera teológicamente en la Biblia como el día del Señor. Juan estaba entonces en la isla de Patmos, y nos damos cuenta en el versículo 10 que dice Juan que oyó detrás de él una voz como de trompeta. Esto nos habla que estaba físicamente. Él de una forma literal está diciéndonos, yo estaba en mi cuerpo, caminando en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, pensando en el reino de Dios, pensando en la obra de Dios. No estaba pensando en mi amargura, ni en mi prisión, ni en mi exilio. Estaba en el Espíritu, estaba enfocado, adorando a Dios, estaba en contacto con el Espíritu Santo, cuando oyó literalmente detrás de él una voz como de trompeta. O sea, que todo el capítulo 1 de Apocalipsis sucede cuando Juan está físicamente en este planeta Tierra. Hasta el capítulo 4, repito, él es sacado del planeta Tierra y llevado en el Espíritu hasta el cielo, y allá en el cielo comienza a ver hacia abajo todas las formas como se van a desarrollar los juicios apocalípticos y todas las cosas que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Cuando Juan voltea, la voz que le dice es la de Jesucristo, mencionándole el título que se le da al Padre en el Antiguo Testamento. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Estas dos frases solamente se pueden relacionar con Dios. Y cuando le está diciendo que Él es el Alfa y Él es la Omega, está diciendo que Él es el principio y Él es el fin.
Por lo que si Dios es el principio y Dios es el fin, nosotros nos encontramos en medio. Y si estamos en medio, tenemos la absoluta seguridad que si Dios nos ha revelado el pasado y el pasado se ha cumplido proféticamente al pie de la letra como Dios lo ha establecido, se cumplirá también de aquí a que venga Cristo las cosas que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Así que Dios quiere que nos sintamos seguros, que nuestro corazón no se turbe, que estemos con paz, que tengamos seguridad sobre los días que vienen, los años que vienen. Vendrán terribles catástrofes para el mundo, pero nosotros debemos de mantener la unidad del Espíritu, debemos mantener la armonía entre nosotros. Más que nunca debemos amarnos, perdonarnos, soportarnos como un cuerpo, porque todos pertenecemos y somos el cuerpo de Jesucristo. Ahora, dice a continuación que cuando Jesucristo le dice que Él es el Alfa y el Omega, le manda inmediatamente una orden diciéndole, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Este mensaje que Juan recibía no era una aparición para él, no era una visión personal, no era un mensaje solamente para el apóstol Juan, sino para 7 iglesias que estaban repartidas y localizadas geográficamente en lo que actualmente se conoce como el Asia Menor. Y este mensaje que Jesucristo le da a Juan para que Juan lo escribiera y lo mandara a las 7 iglesias es con el propósito de que todas esas iglesias fueran fortalecidas en la fe y estuviesen preparadas en aquel tiempo para el día de su muerte y nosotros para la venida de Jesucristo. Como lo dijimos hace algunos días, es maravilloso saber que Jesucristo le manda a 5 iglesias la orden de arrepiéntanse. O sea que las últimas palabras del Hijo de Dios a la iglesia son de arrepentimiento. Otra iglesia, la Odisea, ni siquiera existe una palabra de aprobación para ellos. ¿Por qué está interesado Jesús en que nosotros, porque esos mensajes a las 7 iglesias se aplican a todas las iglesias de toda la historia y a la iglesia individual de cada uno de nosotros actualmente en el mundo? ¿Por qué está tan interesado Cristo en que nos arrepintamos? Porque si tú mueres el día de mañana o hoy en la noche, y tú te enfrentas a la eternidad para siempre, y comienzas a entrar en aquel tiempo donde ya no hay oportunidad de regresar a tu cuerpo, ni de arrepentirte, si tú pasas a la otra vida, y si tú te mueres o yo me muero en pecado, o sin haber dado frutos, o sin haber glorificado y terminado la misión que Dios nos trajo en este mundo. O sea, si tú te mueres antes de tiempo y Dios te tiene que llevar a casa antes de tiempo porque abortaste por tu conducta, por tu rebelión, por tu apatía, la misión que Dios tenía para tu vida, en la eternidad jamás tendrás otra oportunidad de poder reponer lo que Dios te había permitido que tú hicieras en esta vida. O sea que si tú te mueres y tú tienes tus talentos enterrados, ¿se acuerdan de la historia de los talentos? El que enterró los talentos, si tú te mueres y Dios te llama a juicio, a su presencia, y tus talentos los enterraste, nunca explotaste tu talento musical, nunca explotaste tu voz para el Señor, tu don para predicar, tu don para enseñar, sino que por tus pecados bloqueaste la obra del Espíritu Santo y no te desarrollaste, ni tu potencial creció como debió haber sido crecido, en la eternidad te vas a arrepentir. Dice en 1 Corintios 3 que muchos serán pasados por el fuego y pasarán sin ningún fruto a la otra vida. Ahora, ¿qué pasa en la otra vida? Si tú llegas así en pecado y enterraste tus talentos, ¿cuál es el destino que te espera, aunque tú eras cristiano desde luego? El destino que te espera, la Biblia lo dice claramente. En la otra vida habrá posiciones, habrá tronos, habrá naciones. Otra vez el mundo se organizará como está ahorita en naciones. La Biblia habla de naciones organizadas con gobernantes, con el centro de las Naciones Unidas en la ciudad de Jerusalén, con David como el vicerregente junto con Jesucristo, y todas las posiciones de autoridad en este mundo, en la Nueva Jerusalén y en las galaxias que tal vez algún día gobernemos, estarán en relación con tu fidelidad en esta vida. Por eso dice la Biblia continuamente, no os canséis de hacer el bien.
porque a vuestro tiempo segaréis. Hermanos míos, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Vale la pena un vaso de agua que le des a alguien por Cristo. Vale la pena cada vez santificarte más. Vale la pena purificarte cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestra vida se está acabando rápidamente. Y los segundos que perdí ayer, y lo que no hice anoche, y lo que hice o lo dejé de hacer, jamás lo vuelvo a recobrar. Lo que lo hice para bien, se me amontonará y se me guardará y se me acumulará en el cielo. El tiempo desperdiciado nunca me podrá alcanzar, ni lo podré tampoco equilibrar. Dios quiere que nosotros sepamos esto. Estas iglesias representan a las iglesias de todos los tiempos. El número 7 implica perfección o totalidad. Entonces, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no significa que son 7 espíritus de Dios, porque Dios es uno. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Significa las 7 manifestaciones que vamos a ver después del Espíritu Santo. Cuando habla de 7 iglesias, había más de 7 iglesias en el Asia, en este tiempo histórica y geográficamente, pero el 7 representa la perfección y la totalidad de todas las iglesias de todos los tiempos en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando de 7 en Apocalipsis, estamos hablando de lo que implica perfección y santidad. Les voy a dar a continuación el significado y el nombre de cada iglesia. Éfeso significa la deseada. La deseada. Dios anhelaba que esta iglesia regresara a Él. Dios nos muestra cuánto nos anhela. Dios te dice en esta noche, mi espíritu te desea. Y cuando un cristiano se aleja de Dios, Dios está en su corazón deseando que tú regreses en esta hora que estás escuchando estas palabras a Él. Porque Dios sabe que mientras más te alejes de Él, más vas a sufrir. Y por eso Éfeso, como lo vamos a ver, fue una iglesia que se envolvió en actividades y en miles de cosas, pero fue una iglesia que se fue alejando de Dios y perdieron su primer amor. Dios la deseaba que regresara a ella. Después veremos un mensaje. Esmirna significa mirra, y es el olor agradable de los mártires. Veamos a ver cómo esta iglesia, ¿verdad?, por la persecución y lo que sufrió, no hay una sola palabra en su contra. Pérgamo significa casamiento. Es la iglesia que se casa, que se mezcla, que se une en el ecumenismo con el mundo. Es la iglesia que hace alianzas impías, que se prostituye, que se une al gobierno, que se une a los fascistas, que se une al comunismo, que se une a una filosofía. Es el cristiano que compromete sus convicciones y por quedar bien con el mundo, por amar la gloria del Estado, por amar la gloria de la familia, por amar la gloria de las cosas que Satanás te ofrece, comienzas a mezclarte con el mundo y te comienzas a prostituir en tu ministerio. Cuando la Biblia es bien clara y nos dice, salgan de Babilonia, salte de esos amigos, no te juntes con esas personas, no veas esas películas, ustedes son santos, apártense, límpiense los que llevan mis instrumentos. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Tiatira significa que no se cansa de sacrificar. Que no se cansa de sacrificar. Esta es la iglesia donde se introduce el paganismo a la iglesia, donde entran a la iglesia tradiciones que no están en la Biblia, donde entran a la iglesia herejías y iglesias que permiten entrar a su servicio, a su culto, herejías, tradiciones de hombres, cosas de hombres, cosas que rituales, ceremonialismos que no existen en la palabra de Dios, y que cayeron en el legalismo, cayeron, ¿verdad?, en una actitud donde solamente estaban viendo la obra y pues que las mujeres se pongan el vestido largo y ni una gota de pintura y ningún arete, hijos del Talibán, dice la palabra de Dios.
Porque estas personas son como los talibanes, una secta de religiosos que solamente exigen la ley y la ley y la ley y la ley. Y si te vas a otra iglesia te condenas y tú perteneces a esta iglesia. Y si te vas de esta iglesia apostatas y ya vas a perderte para siempre y vas a estar bajo maldición. Y todo, escúchenme los líderes que me están escuchando en este momento. Todo pastor y todo líder que comienza a tratar de amenazar a sus ovejas y de manipular a sus ovejas a través de amenazas y de maldiciones, están en un espíritu de brujería. Porque la Biblia nos muestra que no debemos enseñorearnos de las ovejas. Y si una oveja quiere salirse de tu iglesia e irse a otra iglesia, no la amenaces. Bendícela porque Dios coloca a cada quien, y mientras sean cristianas, gloria a Dios, mientras no se vaya con una secta o cualquier otra cosa. Pero si alguien quiere irse a otra iglesia, o quiere un desayuno, o quiere tomar un estudio por allá, y está siendo identificado, gloria a Dios. No somos dueños de las ovejas, somos pastores, y no para enseñorearnos de ellas, sino para hacer ejemplo de la grey. No como teniendo señorío, dice 1 Pedro 5, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando caemos en esto, caemos en la brujería, porque no se puede amenazar a las ovejas, ni mantenerlas dentro de una iglesia a través de la manipulación, de la coerción y de la intimidación. Esta es la iglesia de aquellas personas que no se cansan de sacrificar. Sardis significa los que escapan, sardis. Este es el remanente fiel en iglesias muertas. En todas las iglesias en el mundo cristianas hay un grupo de cristianos que son fieles, son los que se van a escapar. En todas las iglesias que decimos, bueno, pues esta iglesia denominacional y estos líderes denominacionales, tengamos cuidado nunca de estar creyendo que aquí está la profecía y que aquí está la mejor iglesia y que nosotros tenemos la verdad, porque la verdad se encuentra en Jesucristo. La verdad se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Y todas las iglesias, ya sea presbiterianas y ya sea que están frías y ya sea denominacionales, todos nos necesitamos, y esos pastores hay que orar por ellos y hay que bendecirlos, y nunca aceptar esta posición de pues eso está mal y nosotros estamos bien. Debemos tener compasión unos por otros, porque el Espíritu busca la unidad de nuestra vida. Y siempre en todas las iglesias hay un grupo de fieles, el remanente que Dios le llama y que se les titula como Sardis, los que escapan. Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia, amor fraternal. Esta es una iglesia que mantiene el amor entre los congregantes. Es una iglesia donde se mantienen calientitos, tibios. Es una iglesia donde unos a otros se preocupan. Es una iglesia donde la gente no llega a buscar a que me amen, a que me tengan misericordia. Es una iglesia donde la gente va a amar, a buscar a quien darle misericordia, a quien entregarse. Es una iglesia donde no esperan ser bendecidos. Es una iglesia que quiere bendecir a los demás. Esta es la iglesia de Filadelfia. En séptimo lugar, la iglesia de la Odisea significa juicio del pueblo. Juicio del pueblo. Esta es una iglesia tibia a punto de ser juzgada. Son iglesias gobernadas democráticamente y no teocráticamente. Son iglesias donde la familia Díaz puso el techo y la familia Pérez puso las paredes. Y ellos, la familia Pérez y la familia Díaz y la familia fulana de tal, ponen al pastor, le compran a un pastor, le pagan un pastor, le dicen lo que el pastor tiene que predicar, y esas familias controlan la iglesia, y cuidado un chitón con que el pastor se les ponga el brinco porque lo quitan y ellos ponen el pastor que ellos quieren. Son iglesias gobernadas por familias y no por líderes espirituales. Y el gobierno democrático no es un gobierno bíblico. El gobierno de la iglesia no se gobierna como el PRD, como el PRI, como el PAN. El gobierno de la iglesia no la maneja el pueblo. No es un gobierno democrático donde las ovejas votan a quien queremos por pastor. Es un gobierno que a través de los líderes, el Espíritu Santo les habla y les muestra. Hechos 13, escógeme a Pablo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. Cuando iglesias son las familias las que controlan las iglesias, son iglesias de la Odisea, son iglesias nicolaitas, como más tarde la podremos examinar con detalle. Ahora, en el versículo 12 en adelante viene la aparición de Jesús. Dice el versículo 12 el apóstol Juan, me volví para ver. En el versículo 10, oyó. En el versículo 12, vio.
o sea, tanto oído como vista, el apóstol Juan estaba dentro de su cuerpo, física, literalmente. Se volvió para ver esa voz que hablaba, y lo primero que vio el apóstol Juan fue 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Vamos a continuación a analizar cada aspecto de la vestidura de Jesucristo y del aspecto que Él presenta, para ver que en cada aspecto que Jesús revela, en sus ojos, en su pelo, en su pecho, en su vestido, en sus pies, en su mano, está relacionado con cada mensaje de las 7 iglesias. Rápidamente, por ejemplo, en el capítulo 2 de Éfeso, de Apocalipsis, capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, a cada mensaje que Cristo le da a cada iglesia, se asocia una parte de la visión con que Juan lo vio glorificado. ¿Me van siguiendo? Entonces, cada aspecto que vamos ahorita a estudiar está relacionado con cada una de las iglesias. Por lo que cada aspecto de Cristo está asociado o con la reprobación o con la aprobación que Cristo le quiere dar a cada una de las iglesias. En primer lugar, dice la Biblia que el aspecto que Jesús tenía era semejante al Hijo del Hombre. Aquí Cristo, en medio de los 7 candeleros, es visto en el centro. Y su aspecto era como un hijo del hombre, o sea, como un ser humano. Número 1, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús está en el centro de los 7 candeleros? Vamos a ver que los 7 candeleros representan la iglesia, porque Jesucristo debe ser el centro de toda nuestra adoración, de todas nuestras actividades, de toda nuestra alabanza, de todo nuestro compromiso, de todo nuestro enamoramiento. Él es el todo en todo y sobre todos. Hace algún tiempo estaba yo en una conferencia y estaba alguna persona hablando acerca de el mover del Espíritu Santo, y se atrevió a decir esta persona, pues es que el Espíritu Santo debemos de adorarlo y debemos de exaltarlo porque es el Espíritu Santo y debemos de concentrarnos en Él. Entonces agarré una tarjetita y le escribí, le dije, mi querido hermano, con todo el respeto que te mereces y en el amor de Jesús, en Colosenses capítulo 2 dice la Biblia, para que Cristo tenga en todo la preeminencia. En Apocalipsis Él se muestra como el centro de la iglesia, y la Biblia dice en Juan 14 y en Juan 16 que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo levantaría a Jesús. No Jesús al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo a Jesús. Por lo tanto, ni siquiera, escúchenme bien, el Espíritu Santo tiene la preeminencia que tiene Jesús. Al Padre le agradó que fuera el Hijo el que fuera levantado. El Espíritu Santo nos guía a nosotros a adorar a Jesús. Y cuando estamos en el Espíritu, Él nos va a guiar a darle al Hijo de Dios el poder, la gloria, la honra, la sabiduría y el imperio por los siglos de los siglos, para que siempre sea Jesús el centro de toda nuestra adoración. No el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Y tenemos nosotros que recibir y aceptar este orden de Dios.
Gloria a Dios por el Espíritu Santo, sin Él no podríamos conocer, no podríamos ser guiados a la verdad, pero es un ministerio. Pero el Espíritu Santo, cuando guía a un cristiano, a una iglesia, a la adoración, siempre es para que sea la persona de Jesús la que sea exaltada. Y nunca, nunca, nunca Jesús comparte su gloria con ningún ser humano. Cuando algún predicador, alguna persona de la danza, de panderos, de trompetas, de banderas, edecán, seguridad, de cualquier ministerio quiere él destacar, inmediatamente Cristo lo va a aplastar. Y te va a humillar tarde o temprano, porque Dios no quiere que nadie destaque, ni que nadie sea la estrella del show, ni que nadie sea el que reciba la gloria, sino solo la persona de Jesús. Y debemos siempre mantener esto en nuestro corazón. Dice en segundo lugar que Él era semejante al Hijo del Hombre. Vean ustedes en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que este término, el Hijo del Hombre, se le da también a Jesucristo, Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, escribe Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Lo que Daniel ve, 650 años antes de que Cristo muriera en la cruz. Daniel fue escrito 650 años antes de que Cristo muriera en la cruz. Lo que Daniel vio 650 años después es lo que Juan vio en Apocalipsis 5, cuando Dios tiene un libro en sus manos. Y vean ustedes que en Apocalipsis 4 y 5, esto es sorprendente, pero no se lo voy a decir todavía. En Apocalipsis 4 y 5, Cristo no se encuentra sentado a la diestra del Padre. Y lo puedes buscar como tú quieras. Antes de Apocalipsis dice la Biblia que cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿qué cosa? Ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y vamos a Apocalipsis 4 y 5 y no está sentado a la diestra del Padre. Aparecen 24 tronos alrededor del Padre. Y 4 seres vivientes, los vamos a analizar con detalle. Y los 24 ancianos. Y la adoración de todos los seres en el cielo. Y dándole gloria a Dios. Y en eso saca un libro, el Padre sentado en su trono. Y comienza el capítulo 5 a gritar, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? No hay nadie. Ni vírgenes, ni santos, ni papas, ni nadie. Ni Martín Lutero, ni Moisés, ni Santa Casandra, ni Santo Niño de Atoche. No hay nadie absolutamente digno en toda la creación de Dios a quien Dios le puede entregar el juicio del universo. Y en eso Juan comienza a llorar en el capítulo 5 y dice, y en eso vi a un cordero, no lo vio junto al Padre. Y entonces dicen que a Cristo lo trajeron con el Padre y el Padre le entrega los libros y Cristo comienza a abrir los sellos y comienza la gran tribulación. Los 4 caballos del Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Por qué Cristo no está sentado a la diestra del Padre, sino que se encuentra en otra posición? Recuerden ustedes que la Biblia dice, y estará sentado hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Saben qué significa esto? ¿Por qué no está sentado Jesús? Porque en el momento en que Jesús se pare junto al trono de su Padre, es porque está listo para bajar a entrar como varón de guerra en este planeta. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Ya en Apocalipsis ya no está descansando, en Apocalipsis ya está parado, presentándose delante del Padre. Padre, estoy listo, le entrega el juicio, el Padre en el libro, comienza a abrir los sellos y comienzan los juicios del cielo a caer sobre el planeta Tierra. Y la Biblia dice que tengamos cuidado porque Jesús está a punto ya de pararse en el cielo. Ahora, dice aquí en Daniel 7 que se le ve o se le percibe como el Hijo del Hombre. Cristo tuvo 2 títulos en el mundo, Hijo de Hombre, Hijo de Dios. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice a Jesús o lo clasifica como Hijo de Hombre, implica que Jesucristo está identificado con la raza adámica. Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que entrar a una virgen
y nacer, ser engendrado por el Espíritu Santo en la matriz de María, y nacer con un cuerpo humano, con una sangre pero no contaminada, con carne como tú y yo, con huesos, con nervios, tenía que crecer como un niño, le dieron papilla, le dieron Gerber, le dieron jamoncito picado, creció igualito a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque tenía él como ser humano identificarse con nosotros desde Adán, para que cuando él pudiera ser levantado en la cruz del Calvario, ahí en la cruz del Calvario, Dios no podía morir. Imagínense el día que muera Dios, sobrevive un caos en el universo. Entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Jesucristo, hombre, el Hijo de María. Dios no tiene sangre, y la sangre que salió del cuerpo de Cristo era sangre humana de Jesús incontaminada. Entonces el que moría en la cruz tenía que ser un hombre, pero al mismo tiempo tenía que ser Dios. Y como Jesús no podía morir, murió el hombre, y Dios pudo desde la cruz perdonarnos, porque es Dios el que nos puede perdonar. Si hubiera sido meramente un ser humano común y cualquiera, ese ser humano hubiera tenido primero que pagar por sus pecados y después por los de nosotros. Pero el momento en que Jesús muere en la cruz y llega el impecable, habiendo cumplido toda la justicia de la ley y de la Torah, Dios lo acepta como el sacrificio perfecto y la ofrenda, y con una ofrenda nos hace perfectos para siempre a los santificados. Esta es la razón por la cual se le da el título de Hijo del Hombre e Hijo de Dios, porque Cristo era 100% humano y era 100% divino. Ahora, dice la Biblia que la ropa que Jesús tenía, regresamos a Apocalipsis 1, era un vestido que llegaba hasta los pies. Si ustedes leen Éxodo 28:4, Éxodo 39:29, podremos descubrir que estas vestiduras, desde arriba hasta abajo, eran los vestidos típicos de los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, de los profetas, Zacarías 3:4, y de los reyes y de los príncipes, 1 Samuel 24, versículo 5 y versículo 12. Cuando Jesucristo es representado con esta ropa que le llega hasta los pies, está el Espíritu Santo mostrándonos que Jesucristo está representando los tres oficios a través de los cuales actualmente nos está ministrando. Jesucristo es Rey, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es profeta. En primer lugar, como profeta nos declara la palabra de Dios. La palabra profetizar no significa siempre hablar el futuro, sino hablar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Si yo tomo ahorita la palabra y les digo gracia y paz sean ustedes de Jesucristo, les estoy, ¿qué cosa? Profetizando, porque les estoy hablando los oráculos de Dios. Jesucristo bajó del cielo y dijo, mis palabras que yo les hablo no son palabras comunes y corrientes. Mis palabras llevan el poder del Espíritu de mi Padre. Mis palabras son Espíritu, y mis palabras cuando las hablo, ustedes no las ven, tuvieran unos lentes especiales de rayos X, verían cómo viajan por las ondas, y mis palabras son Espíritu y son vida. O sea que las palabras de Jesús entran a lo más íntimo de nuestro hombre interior. Y estas palabras de Jesús que están en la Biblia son lo que alimenta, lo que fortalece, lo que me vivifica, lo que me sostiene, lo que lleva a cabo su obra dentro de mí. Es la palabra de Dios, mi vida, mi alimento, mi sostén y mi fortaleza. Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, tiene vida. Estas palabras de la Biblia no estás leyendo a William Shakespeare, ni a Octavio Paz, ni a Oscar Wilde, ni a un premio Nobel de literatura, ni a un filósofo griego, ni a Descartes. Estás leyendo algo que contiene la vida de Dios. Por eso cuando vienes en la mañana y tienes el bendito hábito de alimentarte con la palabra y la lees, sin que tú sepas, al estar leyendo, esto entra dentro de ti y es como un agua a una planta dentro de nosotros, a una semilla que la estás regando y pasan los meses y te vas a sentir más fuerte y más fuerte y más fuerte y no vas a llegar, hermano, yo quisiera tener su fe, ay hermano, tengo muchos problemas y no puedo dejar el cigarro y no puedo dejar aquello. ¿De dónde viene tu debilidad espiritual? De que no te alimentas.
de que esto no ha sido hecho vida en tu vida. Aún no has descubierto el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando ya es hora que deberías de estar todos los días memorizándola, 3, 4 versículos y guardándolos, y orando y meditando y pensando en ella. Tú guardarás, dice Isaías 26:3, en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Cuál es el resultado? Dios nos da vida, nos da fortaleza y nos da mucha paz. Mucha paz tienen, dicen los salmos, los que guardan tu palabra. La paz no viene de un chocho, de un Ecuanil, ni un Prozac, ni tampoco un taco de tequila, ni un taco de aquel. La paz viene de mi comunión, de mi relación, de que mi pensamiento, mi mente está continuamente ocupándose de las cosas del reino de Dios, de vivir y caminar en el Espíritu. Como sacerdote, dice Hebreos 4:14, vive para interceder por nosotros. Llega Cristo y le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. Te va a dar una revolcada tremenda. Pedro no sabía ni de qué está hablando Jesús. Pero yo he pedido, yo he rogado que tu fe no falte. Nunca Jesús vino con Judas y le dijo, Juditas, Satanás se te va a meter hasta los juanetes. Pero yo he pedido por ti. ¿Por qué Jesús viene con Pedro y le dice, viene a atacarte el diablo, y a Judas no le dice nada? Porque Judas es calificado en Juan 17 como el hijo de perdición. Judas nunca fue salvo. Judas no perdió la salvación, nunca tuvo la salvación. Anduvo con Cristo, desayunó con Cristo, caminó con Cristo, cenó con Cristo, viajó con Cristo, y nunca tuvo la salvación ni la vida eterna, y nunca quiso entregarle su vida ni su corazón a Jesús. Pero aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo, Él nos promete, como lo hizo con Pedro, que aunque el diablo venga como un río, Dios levantará bandera desde el cielo contra él, y ninguna arma forjada contra mí prosperará, y él será siempre mi escudo, y cuando caiga desanimado, y cuando esté desconsolado, y cuando ya no tenga ganas de vivir, Dios actuará, y me levantará como las águilas, y me dará nuevas fuerzas para que siga viviendo para él, porque soy su hijo. Esto es lo que significa que Él vive para interceder por nosotros. Él subió al cielo, ¿verdad? Vino Satanás, atacó a Pedro, Pedro lo negó, Pedro se avergonzó, Pedro lloró amargamente. ¿Y qué hizo Jesús? Oró para que su fe no faltara. Y cuando Pedro estaba en el clímax, en el pozo de la desesperación, ya creyendo que no había perdón para su vida, que su pecado era demasiado grande para que Dios lo perdonara, que cómo era posible que hubiera traicionado al Hijo de Dios, ahí en ese estado de desconsuelo, de desánimo, Jesús se le aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, sí, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Cada vez que Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Pedro le contestaba, sí, Señor. Cristo no quería que Pedro le dijera, sí, Señor, te amo. Cristo quería enviarle un mensaje a Pedro. Pedro, si realmente me amas, vive para los demás. ¿Por quién estás viviendo tú? ¿A quién le estás entregando tu vida todos los días? ¿A quién, cuando llegas a la iglesia, consuelas? ¿Por quién oras? ¿A quién confortas? ¿Por quién oras? En las noches, si Cristo viniera en la noche, ¿le podrías a Cristo enseñar una lista de oración de 30 personas por las que oras diario, que no son salvas, de tu familia, tu cuñada, tu ex esposa, tus hijos, y que estás orando por su salvación? ¿Tienes alguna lista de personas por las que estás intercediendo? En el último mes has llorado, han caído lágrimas, has empapado tu almohada por alguna alma que te entristece cuán sumida está en el pecado. Puede ser un hijo, puede ser una hija, y le has dicho, Padre mío, por favor, haz volver a esta sobrina mía, haz volver a mi hijo, haz volverlo a Jesucristo. Tu corazón, ¿cómo se encuentra de ternura,
delante de Dios en esta noche. No me digas, Señor, Señor, haz mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Que os améis unos a otros como yo los he amado. Pedro fue restaurado y se convirtió en uno de los apóstoles más grandes. Se le entregaron las llaves del reino de Dios, en el sentido que en Pentecostés él fue el primero que abrió el evangelio y las puertas del reino con el primer mensaje en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro, que días antes había traicionado y cometido alta traición contra su maestro. Pero él era hijo de Dios y su fe no faltó, así como nuestra fe no faltará, porque él vive para interceder por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo ahorita. ¿Cuánta confianza me da? ¿Cuánta paz llena mi corazón? ¿Cuán descansado está mi espíritu al saber estas verdades? De que aun cuando seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y en tercer lugar, como rey, vive para gobernar sobre todo el universo. Dice en Apocalipsis 19, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el PAN el que puso al presidente Fox. No fueron los partidos de republicanos los que pusieron al presidente Bush. No fueron los cubanos ni el golpe de Estado Batista en el 60 los que pusieron a Fidel Castro. No es el presidente Lula en el Brasil el que puso el populismo y el partido de izquierda en el Brasil. Dios, dice la Biblia, se encuentra detrás de todos los sucesos del mundo. Y aunque nosotros veamos algunas cosas que entran y que parecen incongruentes ante nuestro juicio, como por ejemplo Nabucodonosor, año 685, entrando a la ciudad de Jerusalén y destruyendo Jerusalén, el Espíritu Santo es muy detallista para dejarnos claro. Daniel 1, versículo 1 y versículo 2. Y Nabucodonosor entró porque Dios lo envió. Detrás de la invasión de Nabucodonosor contra Jerusalén se encontraba el plan de Dios. Cuando Ciro, el rey de Persia, el libro de Esdras, comenzó a mandar un edicto para que se reconstruyera y regresaran los judíos a través de Zorobabel a reconstruir Jerusalén, dice la Biblia, el Espíritu de Dios despertó el espíritu del rey de Persia. Dios se encuentra de todas las cosas que suceden en el mundo. Hay cosas, por ejemplo, que Dios le da a un presidente y dice, yo te puse aquí, mas las cosas malas que hace un presidente, como en el caso de Nabucodonosor, que se aprovechó, él será juzgado. Pero Dios permite en su voluntad permisiva que muchas cosas suceden, porque esas cosas que redundan para el bien de los malos y que creemos que para nosotros nos perjudican, es lo contrario. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Esta es la sabiduría de Dios. Y tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y así como Dios permitió que José, ya lo vimos, fuera vendido, fuera rechazado, fuera encarcelado, y parecía que todas las circunstancias adversas estaban en contra de él, y lejos de la familia, y aislado de todos, y aplastado de todos, formaba parte del plan de Dios. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora dice a continuación que también Jesucristo, versículo 13, capítulo 1 Apocalipsis, estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el cinto de oro en Éxodo 28, 4, Éxodo 39, 29, era el cinto que usaban los sacerdotes levitas, que simboliza fuerza y autoridad. Fuerza y autoridad. Con la diferencia que el cinto de Cristo era de oro. El de los sacerdotes y de los levitas no era de oro, porque el oro simboliza en la Biblia la divinidad. Por ejemplo, el arca de la alianza, que era una cajita así, por dentro era madera y forrada con oro. La madera significa la humanidad, el oro la divinidad. Cuando Dios mandó a hacer el arca, madera por dentro y forrada con oro, estaba dándonos un tipo, un símbolo, una ilustración de Cristo. Cristo sería por dentro humano, por afuera divino. Gloria a su nombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Regresamos otra vez a la visión de Daniel en el capítulo 7, ahora en el versículo 9. Y dice la Biblia en Daniel 7, 9, estuve mirando y fueron puestos tronos. Daniel, hermanos, está viendo Apocalipsis 20. Hay cantidad de visiones en el libro de Daniel
que tienen su paralelo en el libro Apocalipsis, con la diferencia que Daniel los ve antes que el apóstol Juan, con 650 años de anticipación que el apóstol Juan. Estos tronos que Daniel está viendo en Daniel 7:9 son los de Apocalipsis 20, del 2 al 4. Y dice que se sentó un anciano de días, escucha, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El aspecto de Cristo con su pelo blanco como la nieve es el aspecto del Padre en el libro de Daniel. Si alguien tiene alguna duda de que Jesús no es Dios, los títulos de Dios del Antiguo Testamento, yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y el final, yo soy el que estuve muerto más allá que vivo, todos los títulos que tiene el Padre Jehová en el Antiguo Testamento, los tiene el Hijo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el pelo blanco como la nieve? En primer lugar significa la eternidad. Ustedes saben que el pelo blanco le comienza a salir a los seres humanos, ¿verdad?, cuando ya comienzan a tener una edad avanzada. Es símbolo del tiempo que pasa. Cuando Dios retrata, cuando el Espíritu Santo retrata a Dios, el Padre, en Daniel, como el anciano de días, y tenemos una canción que se llama El anciano de días, ¿verdad?, que la cantamos, implica la eternidad de Dios. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio en el cual nosotros vivimos. Dios, antes de que hubiera nada, Él ya existía. Antes de que existiera nada, Él era la esencia de todo absolutamente. Y Él habló y dijo, y las cosas de que no se veían fueron hechas de las cosas que no se veían y cobraron visibilidad de la invisibilidad. Y además, lo blanco significa la pureza de la mente de Dios y su eterna sabiduría. La pureza y la transparencia, dice la Biblia, Dios no puede mirar el pecado. Dice 1 Juan, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es blancura, es limpieza y se representa con los cabellos y con la transparencia de la nieve blanca. La pureza de Dios es absolutamente irresistible, y esa pureza de Dios, como Dios es puro y como Dios es santo, Él quiere que cuando yo entre a su reino y camine con Él y me pueda llamar mi amigo Armando y yo le llame Padre mío, Papito, yo pueda tener en ese momento su pureza y su santidad para que los dos caminemos de acuerdo. Tú no puedes caminar con Dios sin pureza, sobre todo en el área sexual. No puedes, porque Dios es puro y Él anhela que nosotros haya pureza sexual. Que seamos limpios en nuestros pensamientos. Que veas a una muchacha como si fuera tu hija, que veas a una mujer guapa como si fuera tu hermana, que fueras a una mujer grande como si fuera tu madre, que tus pensamientos sean puros y que comiences a sacar toda esa mugre y esa basura que el mundo nos bombardea para que podamos tener a las mujeres como un objeto y no como cosas dignas y mujeres que Dios ha hecho coheredoras de nosotros en la gracia de Dios. ¡Ay de aquellos que tengan pensamientos impuros con las mujeres! O que vean a una mujer que no es su esposa, o a una muchacha que es tu novia con pensamientos impuros con el propósito de tener relaciones con ella. Porque el amor es sufrido, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor es puro como Dios es puro. Y es el mensaje que Dios nos quiere mandar en esta noche y a través de todas las edades. Límpiense todos los que llevan mis instrumentos. Y si invocáis por Padre, 1 Pedro 1:17, aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a sus obras, anden con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino que aquel como os llamó es santo, sean también ustedes santos, limpios, separados, diferentes. Que este mundo no entre a tu vida ni te dejes contaminar por el mundo. Fíjate, hay muchos cristianos que yo he descubierto
que tienen creencias, o sea, creen que Jesús es el Salvador, creen que la Biblia es la palabra de Dios, cristianos que creen que están en la iglesia correcta. Sin embargo, hay una gran diferencia, sígueme con cuidado, entre creer y tener convicciones. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú crees simplemente y viene la prueba en tu vida, por ejemplo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios y si crees que Jesús murió por ti, ¿por qué estás dispuesta a casarte con un incrédulo? ¿Por qué viene un muchacho y te mueve el tapete y te vas con la finta si dices que eres cristiana? ¿Te das cuenta? Tienes creencias, pero no tienes las suficientes convicciones para vivir por Cristo y pagar el precio por Él. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero ahí estás con tu jefe en Navidad y te invitan a brindar y sacan el tequila y sacan el alcohol y comienzan a hablar, pero no tienes las suficientes convicciones para decirles a este grupo de personas, hasta luego, me voy temprano a mi casa. Sí, ya se va el santito, el religioso. Como no quieres pagar el precio de la burla, te prostituyes y tus convicciones son cero. Dices que crees, pero no lo demuestras, porque si lo tuvieras, manifestarías y arriesgarías tu propia reputación por causa de Cristo. Dices que crees en la palabra de Dios y tu cuñada te invita a una boda religiosa, a que vayas a la actuación y a la liturgia. Y como no quieres vender, no quieres comprometerte demasiado con la familia, aunque dices que crees en la palabra de Dios, no es cierto que crees, porque no tienes convicciones. Si las tuvieras, no irías a la boda religiosa. Y es tiempo de convicciones. De eso vamos a hablar en el campamento de los jóvenes el miércoles 20 de noviembre ahí en La Salle. De las convicciones. Daniel era un muchacho que no solamente creía, sino que por sus convicciones dijo, no como, ni bebo, ni veo, ni participo en nada de lo que Babilonia está involucrado. Esas son convicciones. Hasta que tú no manifiestas lo que crees, arriesgando tu reputación, arriesgando tu dinero, arriesgando tu gloria, arriesgando una posición, arriesgando la burla, no es cierto que crees. Es la creencia y la fe de los demonios, de Santiago 2. Los demonios también creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú tuvieras convicciones, no te venderías como te vendiste con tu jefe. Si tú tuvieras convicciones, no tendrías miedo y darías tus diezmos. ¿Por qué no das tus diezmos? Es que hice las cuentas y no me alcanza, porque no tienes convicciones, o sea, no crees suficiente y profundamente que Dios es tu pastor y que nada te va a faltar. Porque si lo creyeras, diezmarías. Pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque en lo profundo de tu corazón no es cierto que crees. Es hasta que das el paso y haces lo que Dios te manda, cuando lo que tú crees se forma una convicción. Y sabes una cosa, mientras más pasos damos de fe y mientras más obedecemos a Dios, más nos fortalecemos interiormente y más fuertes estamos para resistir la presión del mundo. Por eso el cristiano es así. Endelebles así, con cualquier vientecito se los llevan, con cualquier cosita los tumba, con cualquier cosita no tienen convicciones de nada. Pero dicen mental e intelectualmente que creen. Sus ojos, dice la Biblia, eran como llama de fuego. Esto simboliza la penetración de la mirada de Cristo, mirando hasta las más recónditas escondites y profundidades de mi alma y de tu alma. El Espíritu Santo le dijo a Jeremías en 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Este es el error de Sigmund Freud. Este es el error de la psiquiatría y es el error de la psicología. Cuando Sigmund Freud pisó los terrenos que le pertenecen a los consejeros cristianos y a los pastores cristianos, y la psicología entró dentro de la arena académica, pseudocientífica, a tratar de usurpar la consejería bíblica, el mundo se volteó y creyó y aceptó la idea de que una persona con problemas mentales y conducta normal tiene su raíz en un problema en la mente, en la psique.
Y la Biblia, hace 2000 años, 1 Corintios 2, del 10 en adelante, ya nos decía, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? La Biblia nos muestra que el problema de un ser humano que tiene una conducta normal, que tiene problemas mentales, que de acuerdo a muchas personas no es normal comparado con la normalidad de los demás, su problema no es mental y no es el psiquiatra ni el psicólogo, su problema es espiritual. Trasciende, va mucho más allá el problema humano que la mente. Entonces un psicólogo y un psiquiatra, si no está lleno del Espíritu Santo y no es la Biblia la que usa en su consejería, te puede destruir todavía aún más. ¿Por qué? Porque la única forma en la que un psicólogo y un psiquiatra no cristiano tratan a las gentes, la única terapia que tienen son pastillas tranquilizantes. No hay otra forma de manejar a un neurótico, a un maníaco depresivo, a un psicótico, a un psicópata, a un esquizofrénico, más que con chochos. Al ratito hasta un trago de tequila le van a dar ya para que lo deje molestar al psiquiatra. El problema es espiritual. Y cuando en el espíritu hay pecado, una persona con problemas mentales, una persona con problemas anormales, tiene un problema de cosas no resueltas de su pasado, que los pecados lo han alcanzado. Tus pecados te alcanzan a los 30, a los 40 años y comienzas a desvariar a los 45. ¿Por qué? Porque nunca quisiste hacer la paz con Dios. Nunca quisiste someterte a sus mandamientos. Nunca quisiste aceptar la dirección del Espíritu Santo. Entonces es lógico que tu mente comience a trastornarse y a deliberar por diferentes cosas y a las 2 de la mañana huyas como coyote ya. La Biblia dice que Cristo, en Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Esta noche podemos llegar, hincarnos junto a nuestra cama y decirle a Jesús, Jesús, aquí mi esposita que tengo a mi lado, mi esposito que tengo a mi lado, nunca, aunque pase 100 años con ella o con él, lo voy a acabar de conocer. Nunca entre nosotros nos acabaremos de conocer. Hay personas que en Estados Unidos y aquí en México que le traen a sus hijos a la señora Pompidou. ¿Qué cree señora Pompidou? Que su chamaquito de 17 años hizo mi pichililín, es incapaz de esas cosas, es capaz de eso y demás. El concepto que tenemos nosotros de la gente, mira, si tú ves una foto de Bin Laden, tiene una cara de borreguito a medio morir. Mira, podría ser la ilustración de Santo Tomás. No es cualquiera diría, el terrorista más grande del mundo. Una mirada así. No, tiene una mirada así de gurú, ¿verdad? Así de una aparente paz y camina así tranquilo, ¿verdad? Y con su riflito y ti. Les voy a decir por qué. Si tú ves una fotografía de Al Capone, de John Dillinger, de grandes asesinos de Hitler, eran personas que en la foto tú los ves y les ves la maldad. ¿De qué nos habla que ahora los malos, los personajes terroristas, los que están culpables de genocidio, las personas así, tengan una cara que disfraza? Porque conforme pase el tiempo y los años, el mal será cada día más sutil y más sutil y más sutil. Y Satanás se presentará al mundo cada vez más como un ángel de luz. ¿Qué les quiero decir? Que mientras pasen los años, será cada día más difícil discernir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y si no, vean ustedes las noticias y vean ustedes los periódicos, todos los días. Ya no se sabe, ya Hussein es héroe. Ya hay miles de protestas en el mundo, en Florencia, en Italia, 500,000 de personas protestando, por favor, no ataquen Irak. Disfrazados, escúchenme y abran sus sentidos espirituales. Disfrazados con un movimiento que se llama pacifismo. El pacifismo no es bíblico. ¿Cuál es el problema de las millones de personas que desfilan en la calle diciendo que demandan la paz y que no ataquen? El problema es que esas personas no saben que desgraciadamente para que haya paz se tiene que usar la fuerza.
Es un mundo de inmaduros y de seres humanos que creen, no ataquen Irak, a que vamos a guardar las armeditas, las pistolitas y nadie, todos en casita. Y aquel se sigue armando y va a desatar una tercera guerra mundial en el Medio Oriente. Y la única forma de evitar eso es ir y quitarle las armas y quitarle todo el poder que tiene biológico y químico. Pero la única forma de hacerlo es por la fuerza. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces es una utopía social el creer que no hay guerra. Y empiezan luego, ¿se acuerdan los 60? Las canciones de Bob Dylan, de John Baez y los Beatles y todos abogando por la paz y el mundo. Y por favor no se peleen, pero carrujotes de marihuana que se metían. Y no vayan a atacar Vietnam y fuera de Vietnam, pero vivían en comunidades y ya no sabían los niños que crecían en los 60 de quién era el papá y quién era la mamá. La juventud que se rebeló y protestó contra los adultos en esa época cometieron 5 veces errores más profundos que los adultos que estaban criticando. ¿Por qué? Por la ignorancia de este libro que se llama la Biblia. Mientras haya pecado, tiene que haber guerras. Y mientras hay guerras, estas guerras tienen que traer la justicia y la paz. Dice la Biblia, justificados por la fe, tenemos paz. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Y la única forma de que haya justicia en el mundo injusto en que vivimos es a través del uso de la fuerza. No se puede por las buenas tratar con terroristas, con criminales, con secuestradores. Se tiene que aplicar la fuerza y el uso de la policía y de los ejércitos. Y la gente, ignorando esto, en una utopía falsa, viven y protestando. Peace and love. No ataquen Irak. Los ojos de Cristo nos redarguyen y nos muestran lo profundo de nuestro corazón. Sus pies como el bronce bruñido, refulgente como un horno. El bronce en la Biblia, Levítico 26:19. Deuteronomio 28:15, es el símbolo del juicio de Dios. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 28, hablándole Dios a la nación de Israel, versículo 15. Acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El bronce implica juicio o la obstaculización de la gracia de Dios sobre la raza humana. Cuando la Biblia nos muestra que Jesucristo tenía los pies de bronce bruñido, significa que Jesucristo viene en primer lugar a juzgar a su iglesia.